Buen día. Este es una breve explicación acerca del costeo basado por actividades o costos ABC. Eh, Hoy en día se ha pensado en un universo de costos, un universo que brinda la sensación de que todas las empresas son independientes, que las variables que conforman el costo son muy importantes, pero no confluyen en un propósito activo. Las cifras oficiales registradas sobre las empresas que tienen que abandonar sus propósitos económicos son alarmantes. Las sociedades están viviendo verdaderamente una crisis. Y lo más grave es que no todos se han percatado de las dificultades que presenta el ambiente económico actual, y quienes lo han hecho muy desorientados no logran el ambiente económico actual. No logran encontrar los caminos más expeditos para salir de esa crisis. Los empresarios tienen que reconocer que ha habido un cambio trascendental. Ese cambio trascendental viene desarrollado precisamente por la evolución de la tecnología, la internacionalización a través de la Internet, o la evolución de la misma tecnología y del Internet han hecho que todas las políticas cambien. La política económica mundial, las condiciones han cambiado. Los volúmenes de utilidades que antes se realizaban no pueden lograrse ahora con un simple manejo de la política de precios. Es decir, las empresas tienen que empezar a dejar de basar su actividad únicamente en políticas de precios, precisamente por eh, ese cambio que se ha presentado a nivel económico. Las condiciones han cambiado. Los volúmenes de utilidades que antes se realizaban no pueden lograrse ahora con un simple manejo de precios. En un ambiente competitivo, solo con eficiencia se logran los niveles de rentabilidad deseados. Poco se está acostumbrado a lograr los objetivos por el camino de la racionalidad, pero llegó el momento en que para sobrevivir hay que recurrir indefectiblemente a las políticas de austeridad. Se requiere un cambio de pensamiento. Los profesionales estamos llamados a gerenciar la información contable desde un reconocimiento de los informes financieros, los cuales no han estado a la altura. Es decir, los informes financieros se han dedicado al análisis de la cifra como tal, pero no han sido de utilidad para el manejo o para la toma de decisiones a nivel gerencial. Todos los modelos que se han manejado hasta el momento son obsoletos. Hay que cambiar a modelos más actuales, más acomodados hacia nuestra nueva realidad. Eh, el compromiso que debe tener la gerencia debe ser en la producción de costos bajos y alta calidad. Es decir, hay que darle un giro a la contabilidad de costos o al cálculo de los costos normales, no como una cifra, sino como realmente una forma, una manera de analizar qué tan expedito, qué tan buena es la calidad de los productos que estamos realizando. Hay que ser proactivos, hay que generar nuevas formas de cómo medir la competitividad dentro de las empresas. Los costos indirectos de fabricación siempre han sido difíciles de manejar. No son los materiales directos ni la mano de obra directa lo que han inspirado el desarrollo de nuevas tecnologías que buscan precisar los cálculos en la asignación de los recursos a los productos. Son los costos indirectos de fabricación, ese tercer elemento, el que a veces parece fuera de tono, difícil de controlar y medir, y que en muchas empresas comienza a asumir una posición representativa dentro de la composición de los costos. Es decir, la verdadera clave en donde se ha encontrado mayor dificultad es en la aplicación de los costos indirectos de fabricación. Como vimos en los temas anteriores, los costos indirectos de fabricación en
costos por órdenes de producción son una asignación que se hace a cada orden de trabajo, mientras que el costo estándar es un prorrateo, es un cálculo aproximado donde se distribuye ese costo indirecto de fabricación a cada uno de los costos. Obviamente hay que recordar la diferencia. Eh, Órdenes de producción maneja el histórico, mientras que el costo estándar es una proyección, es un cálculo hacia el futuro. Los costos ABC, como su nombre lo indica, ABC es precisamente por su sigla en inglés, Activity Based Costing. Las primeras personas que hablaron del costo ABC fue precisamente Robin Cooper y Robert Kaplan, quienes determinaron que el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo. Se desarrolló como herramienta para resolver el problema que se presenta en la mayoría de las empresas. El costo en los sistemas de costeo tradicionales que se desarrollaron principalmente para cubrir la función de valoración de inventarios, pero que presentan muchos defectos, en especial cuando se utilizan con fines de gestión interna. El sistema ABC se basa en la agrupación de centros de costo que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el racionamiento gerencial de forma adecuada sobre las actividades que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo de los productos. Lo más importante es reconocer el origen de los costos para obtener el mayor beneficio posible, minimizando todos los factores que no añadan valor al proceso. Las actividades se relacionan en conjuntos que conforman el total de procesos productivos y que son ordenados en forma secuencial y simultánea para obtener estos diferentes estados del costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan a cada proceso. Esto quiere decir que los sistemas de información contemporáneos deben facilitar el análisis a todos los niveles de la organización con el objeto de lograr metas de eficiencia y corregir y mejorar las distorsiones que se presentan. Como lo hemos mencionado o como ya lo he mencionado, la distorsión que se presenta dentro de todos los sistemas de costeo es precisamente ese, cómo distribuir los costos generales de fabricación dentro de al valor del producto. A continuación, voy a mencionar pues cómo son, digamos, cuáles son las principales diferencias entre el costo ABC y el costeo tradicional o bajo los métodos de costo estándar y órdenes de fabricación. El ABC es un sistema gerencial y no un sistema contable. Por otra parte, los recursos son consumidos por las actividades y estas a su vez son consumidas por los objetos de costo, es decir, el producto. Considera todos los costos y gastos como un recurso en una jerarquía departamental, o sea que están divididos en las diferentes secciones que tenga la empresa. Muestra a la empresa como un conjunto de actividades y o procesos. Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en el consumo de actividades. Las principales diferencias entre el costo tradicional y el costeo basado en actividades son que una divide los gastos de la organización en costos de fabricación, mientras que los costos ABC son costos de administración y ventas aplicados a los productos. Esto quiere decir que los sistemas de información contemporáneos deben facilitar el análisis a todo nivel de la organización con el objeto de lograr las metas de eficiencia y mejorar las distorsiones que se presentan, como ya lo habíamos mencionado. Pero bueno, iniciemos por definir qué es una actividad. Una actividad es un acontecimiento o tarea o conjunto de operaciones utilizadas para producir un bien o servicio.
¿Cuáles son los pasos para establecer un sistema de costo? Primero, se debe determinar el recurso. Segundo, identificar las actividades. Tercero, identificar los elementos del costo de actividades. Cuarto, determinar los cost drivers, que más adelante lo mencionaremos más detalladamente. Quinto, asignar los costos a las actividades. Sexto, asignar los costos de actividades a los materiales y al producto. Y por último, asignar los costos directos de fabricación. Estos son los pasos para establecer el sistema de costos ABC. ¿Cómo se clasifican las actividades? Las actividades se clasifican en tres grupos. El primer grupo es de acuerdo al papel que desempeñan dentro del proceso productivo o dentro de la empresa. Entonces pueden existir actividades por producto, por lote, por línea de producto o por empresa. El otro grupo son de acuerdo a la frecuencia, entonces hay unas actividades que son repetitivas, otras que no son repetitivas. Y por último, de acuerdo al valor agregado. Eso quiere decir, como ya lo habíamos mencionado, actividades que tienen valor agregado entre el producto o están directamente vinculados al proceso de transformación, como hay otros costos que no están asociados directamente al proceso de transformación. La identificación de las actividades, primero hay que ubicarse de forma adecuada en los procesos productivos que agregan valor, para que en el momento que se inicien operaciones de organización tengan la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las exigencias que que el mercado les imponga, perdón. Después que se haya especificado las actividades de la empresa, se agrupan por procesos adecuados. Es necesario establecer las unidades de trabajo, los transmisores de los costos y la relación de transformación de los factores para medir con ello la productividad. Un estudio de la secuencia de actividades y procesos unido a su costo asociado podrá ofrecer a las directivas de la organización una visión de los puntos críticos de la cadena de valor, así como la información relativa para realizar un mejoramiento continuo que puede aplicarse en el proceso creador de valor. Cabe aclarar que la definición de actividades, a pesar de constituir una nueva visión horizontal o por procesos de la empresa, se realiza generalmente a nivel de cada uno de los departamentos o secciones funcionales. Identificación de los elementos del costo. La definición de los elementos del costo es una etapa que puede llevarse a cabo antes de la definición de actividades y completarse durante o después de la misma. Antes de definir el concepto de elemento del costo, es importante resaltar que desde el punto de vista del ABC no existen gastos en su concepción contable o tradicional, ya que todos los recursos consumidos por la empresa son costos de los productos. Para el ABC, los elementos del costo son agrupaciones de los costos en que incurre la empresa, clasificados de acuerdo con su naturaleza. Un elemento del costo intenta representar uno de los tantos recursos con el que cuenta la empresa en el desarrollo de sus actividades. De esta forma, todos los costos serán agrupados en distintas categorías y elementos del costo, y a cada categoría le será considerada dentro de cada área como un solo tipo de costo para su asignación a las actividades que desempeña el mismo. A continuación vamos a mencionar cuáles son los elementos del costo más tradicionales. Entonces, como ya lo hemos visto en clases anteriores, materias primas y materiales, mano de obra directa, mano de obra indirecta, servicios a terceros, edificios e instalaciones, equipos, publicidad y gasto de ventas. Las materias primas pues incluye todos los materiales incorporados directamente al producto. La mano de obra, como ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, se asigna directamente a los productos de acuerdo con relaciones técnicas preestablecidas. Pero ¿qué son los cost drivers? De acuerdo con Kaplan,
Uno de los auspiciadores de este nuevo sistema de costeo son medidas competitivas que sirven como conexión entre las actividades y sus costos indirectos de fabricación respectivos y que se pueden relacionar también con el producto terminado. Cada medida de actividad debe estar definida en unidades de actividad perfectamente identificables. Las medidas de actividad son conocidas como cost drivers o el origen del costo, y son precisamente los que hacen que los costos indirectos de fabricación varíen, es decir, cuantas más unidades de actividad del cost driver específico identificado para una actividad dada se consuman, mayores serán los costos indirectos asociados con esta actividad. Entonces, como ejemplo de los cost drivers podemos mencionar los números de orden de producción solicitadas o los números de entrega de materiales efectuadas. Aquí lo que se genera, se eliminan son esas distorsiones causadas por el prorrateo de los sistemas tradicionales de costeo. Para las tareas de asignación de los costos de actividades, la tarea para cada departamento en particular y para la empresa en general consiste en determinar en forma aproximada qué proporción de cada recurso o elemento del costo consumido cada una de las actividades desarrolladas en el periodo considerado. Para ello es necesario que las personas directamente involucradas o conocedoras de la forma en que se llevan a cabo las actividades identifiquen las medidas de consumo más adecuadas para cada elemento de costo. Debe identificarse cómo los distintos recursos con que cuenta la organización sean asignados o sean consumidos en la ejecución de las distintas actividades que la misma desarrolla en el periodo. La asignación de los costos a los objetos del costo se hace a través de esta lista de elementos. Aquí lo que se selecciona es como los procesos más comunes a los que se está asociado o los que se identifican en la empresa. Tenemos los productos de bienes y servicios, los programas, proyectos, procesos, actividades y sus subactividades, así como tareas, los clientes, la organización, el área o el departamento. La etapa final del proceso de costeo por actividades consiste precisamente en asignar los costos de la misma a los productos. Esta asignación de costos debe hacerse a través de la identificación de medidas de consumo adecuadas a fin de determinar qué monto de los recursos asignados al desarrollo de cada actividad sirvió para soportar cada producto. Esas medidas suelen denominarse factores de asociación. Para tratar de distinguirlas de los criterios adoptados por la distribución de costos indirectos a producción, como por ejemplo volumen, horas, mano de obra, horas máquina, etcétera, etcétera. La idea central del ABC es que todas las actividades se realizan como parte del desarrollo de los productos. Por ello, discriminar los costos en función de qué los genera y no dónde los genera. Permite identificar en forma más precisa las medidas de consumo de los costos por parte de los productos y evitar de este modo la adopción de criterios erróneos para distribuir a los productos el monto de los costos generales. Finalmente, luego de haber determinado el costo de actividades imputables, cada línea de producto u otro objeto de costo deben asignarse los costos directos como materia prima, material de empaque, mano de obra directa y otros gastos directamente vinculados con determinada línea. Respecto a estos costos, el ABC no ofrece una solución adicional a la de los sistemas tradicionales, ya que estos no pasan por actividades. ¿Dónde se deben implementar los costos ABC? En empresas cuya proporción de costos indirectos son significativos. En general, el sistema ABC debe aplicar a las empresas
se debe aplicar a las empresas cuyo porcentaje de costos indirectos sobre el total de costos de la organización tenga un peso significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que son procesos productivos o empresas a las que tienen más procesos asociados al quehacer de la empresa, pero no necesariamente al proceso de transformación. Entonces, cuando se gasta más en administración, en sueldos o en cosas que no están directamente vinculados al proceso de transformación, allí se puede aplicar costos ABC. Un segundo caso de aplicación del ABC son las organizaciones sometidas a fuertes presiones de precios en el mercado y que deseen conocer exactamente la composición del costo de los productos, ya que los sistemas de gestión tradicionales suelen incorporar los costos indirectos de fabricación en función de los volúmenes de unidades producidas. Por lo tanto, algunos productos pueden estar subsidiando el costo de otros, por lo cual se pueden estar definiendo precios incorrectamente. Un tercer caso en el que podría aconsejarse la implementación de los costos ABC son las organizaciones que tienen una alta gama de productos con procesos de fabricación diferentes, o sea, empresas que tienen un gran abanico de opciones o de productos. Por último, también se puede implementar en organizaciones con gastos estructurales elevados, es decir, cuando se paga demasiado en renta o digamos que los activos fijos generan unos gastos demasiado elevados. Los sistemas de costeo se han dividido en dos grandes tipos, los tradicionales y los contemporáneos. Los tradicionales vienen implementándose desde hace más de 140 años, cuando en las últimas décadas del siglo XIX se crearon los primeros sistemas de costeo con el fin de medir la eficiencia en el uso de los factores de producción. La diferencia entre ambos es la manera en que cada uno afronta el problema más grande que tiene el análisis de costos. Como ya lo habíamos mencionado, digamos que es la adjudicación de los costos indirectos de fabricación, es la palabra clave en el momento de asignar cualquier tipo de costos. Gracias, esta es una breve explicación acerca de los costos basados por actividades. Aquí pues se mencionaron algunas generalidades, sin embargo a través de la plataforma Moodle van a encontrar tanto el material utilizado para esta breve exposición como unos ejercicios adicionales planteados. Gracias.